Hay, en la Biblia, hay dos cosas que yo he encontrado que Dios aborrece más que todas las cosas. Son dos pecados, vamos a nombrarlos así, no están clasificados, pero yo en la Biblia he encontrado dos pecados que la humanidad hace delante de Dios y son los pecados más graves que Dios condena. El primer pecado que Dios condena en la humanidad es el pecado de la idolatría. Y lo dice el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 6. El segundo pecado que Dios castiga más severamente es la brujería, la hechicería, la adivinación, el ocultismo. Son esos dos pecados que la humanidad comete delante de Dios y que son pecados tan graves que traen consecuencias también desastrosas y graves, lo vuelvo a repetir, para segundas o terceras o cuartas personas. Ustedes no saben, hermanos, que cuando ustedes van, consultan a los magos, a los astrólogos, consultan el zodiaco, las cartas del tarot, o invocan a los muertos, o practican otra clase como la brujería, la hechicería, el tabú, o todas esas cosas, hermanos, son puertas que le abren solamente a demonios para que ejerzan dominio y poder sobre la vida misma de todas aquellas personas que le abren estas puertas. Y todo esto es falsedad. La misma Biblia, lo acabamos de ver y lo acabamos de leer, que Satanás, la Biblia lo declara y la Biblia lo dice, Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a la humanidad, para engañar a los seres humanos, para hacerles creer que a través de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, de las curas, de las limpias, se van a curar, o de ir y consultar al médium o al astrólogo, van a conocer la verdad. Todas estas cosas son falsedad y son mentiras. Y la misma palabra de Dios nos acaba de mostrar. ¿Cómo? Había una mujer, dice la palabra de Dios, que tenía un espíritu de ¿qué? De adivinación, ¿verdad? Y este espíritu de adivinación, hermanos, daba grandes ganancias a quienes, a sus amos, aquellos que tenían esclavizada a esa mujer. Vamos a ver, hermanos, y conocer cómo operan estos espíritus y qué consecuencias traen para aquellos que buscan o le abren estas puertas a estos demonios. Son demonios. La Biblia lo declara y la Biblia lo habla y lo dice muy abiertamente, que estos son espíritus demoníacos, son espíritus perversos, y lo vamos a comprobar a través de la Escritura. Lo primero que pasa en la vida de estas personas que consultan al brujo, al hechicero, al adivino, al astrólogo, porque hay gente que consulta la astrología, consulta los signos zodiacales para predecir su futuro, para predecir qué le depara su futuro, hermanos. Todas estas cosas Dios las condena severamente y Dios las castiga severamente. Pero una de las cosas que primero pasa en la vida de estas personas es que se empiezan a contaminar, y cuando una persona está contaminada, contamina y empieza a contaminar a otras personas. Dice la Biblia en el libro de Levíticos. Vayamos al libro de Levíticos. Levíticos, capítulo 19. Este video se va a subir al Face y usted lo puede compartir con otras personas. Este video, hermanos, lo vamos a subir al Face para que usted lo comparta con otras personas y también otras personas usted las pueda llevar al conocimiento de la palabra de Dios.
capítulo 19 del libro de Levíticos. Vamos a leer el versículo 31. Y veamos, hermanos, que en el libro de Levíticos, que es el libro del Pentateuco, en el libro de Deuteronomios, Dios es muy estricto con su pueblo Israel. Dios es muy estricto y Dios le da instrucciones específicas y claras al pueblo de Israel para que no cometiera este tipo de acciones o este tipo de prácticas paganas que solamente llevan a la destrucción y a la ruina. Gracias. ¿Ya estamos ahí? Ok, bueno. Dice el Escritor: dice la palabra de Dios: no os volváis a los encantadores, ni a los adivinos, ni los consultéis, ¿qué dice? Contaminándonos con ellos, yo Jehová nuestro Dios. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando la gente va a consultar a este tipo de personas que se practican, que se dedican a la brujería, la hechicería, la adivinación, el ocultismo, que se dedican a hacer las limpias, en fin? Una de las cosas que primero hacen estas personas es que se empiezan a contaminar. Es como una enfermedad contagiosa, que esta enfermedad se la empiezan a transmitir con otras personas. Y esto es lo peor de todos, hermanos, porque creen más a la mentira que a la verdad. Creen más al ocultismo, al feticharismo, a las prácticas paganas que todavía a la palabra de Dios. Y se empiezan a contaminar estas personas. Empiezan a contaminarse ellas mismas, empiezan a contaminar su hogar, empiezan a contaminar su matrimonio, empiezan a contaminar sus hijos, empiezan a contaminar a otras personas, recomendando a ese tipo de personas. ¿No es así? Y ve con el brujo fulano, y ve con la bruja fulana, y ve con el adivino, y ve con aquella para que te eche las cartas. ¿No empiezan a contaminar a otras personas? Porque ellas mismas ya están contaminadas. Y hermanos, esto es lo más grave. Porque en vez de que nosotros nos acerquemos a la verdad, nos acerquemos a la luz, nosotros mismos estamos propiciando que esas personas se contaminen cada día más y cada día más se alejen de la verdad de Dios, de la palabra del Señor. Por eso es que cuando la gente practica o va o consulta a este tipo de personas, por eso es que rechaza la verdad de la palabra de Dios. Porque Satanás, hermanos, déjenme decirle que Satanás lo que más odia y lo que menos quiere es que le hables y que le digas y le prediques de Jesucristo. Y cuando una persona, hermanos, está contaminada con este tipo de personas, adivinos, astrólogos, magos, en fin, lo que menos quiere saber es de la verdad de la palabra de Dios. No sé si entre ustedes haya o tengan ustedes a familiares o personas que practiquen este tipo de acciones. Y ustedes mismos se van a dar cuenta que cuando ustedes les han querido hablar, predicar o enseñar de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Rechazar totalmente la verdad. ¿Por qué razón? Porque otra de las cosas que hacen que estas personas practiquen tales cosas quedan atadas y amarradas a ese tipo de prácticas. Satanás las ata, Satanás las amarra y Satanás les ciega el entendimiento, y la misma Biblia lo dice, para que la luz del Evangelio no le resplandezca y no se conviertan de las tinieblas a la luz admirable. Por eso es que muchos de nuestros familiares, hermanos,
Usted le ha predicado a su padre, a su madre, a su hermano, a su amigo, a su tío. ¿Y por qué lo han rechazado? Porque simplemente porque estas personas están contaminadas con ese tipo de prácticas. ¿Qué es lo que pasa con estas personas? Bien, estas personas, hermanos, que están contaminadas, empiezan a meterse en la adivinación, empiezan a meterse con los magos, empiezan a meterse, hermanos, con la gracia. Ahorita voy a explicar eso, con los adivinos, con los brujos, con los hechiceros, para predecir el futuro, el presente y el pasado. Esto, hermanos, escúchenme bien, hermanos, esto lo hacen por lo regular. ¿Quiénes son las que lo practican más? Ni se van a dar una idea de quiénes son las personas que más practican todo este tipo de cosas. Las personas que más practican todo este tipo de cosas son las mujeres. ¿Por qué razón? Porque la mujer, cuando se siente herida, la mujer cuando se siente engañada, la mujer cuando se siente derrotada, lo primero que hace y a donde corre primero es buscar ayuda en ese tipo de personas. Buscan ayuda espiritual, sentimental y emocional en ese tipo de personas. ¿Por qué razón? Porque las mujeres son las primeras que van a buscar a los brujos, a los magos, a los hechiceros, a los adivinos, a los astrólogos. Y ahorita lo vamos a comprobar con la Biblia. Una mujer despechada, una mujer herida, una mujer lastimada, en vez de ir y refugiarse en los brazos de Jesús, va y consulta al adivino, consulta al brujo, consulta al hechicero, ya sea para que le quite del medio a la mujer que su esposo tiene, o ya sea para que mate al hombre que tiene a su lado. Porque hay mujeres tan perversas que llegan a matar a sus propios maridos yendo y consultando a ese tipo de personas. En el libro de Deuteronomios vamos a ver, hermanos, y a conocer cómo estas personas que ya se han contaminado empiezan a practicar y empiezan a hacer todo este tipo de cosas. Gracias. Vamos a ver el libro de Deuteronomios. ¿Ya estamos ahí? Ahora, leamos en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio. Voy a irme un poquito a prisa porque quiero llegar al mensaje completo. Vamos a leer los versículos del 10 al 14. Deuteronomio 18, del 10 al 14. Veamos en esta parte de la escritura, hermanos, algo muy importante que la Biblia nos dice. No se ha hallado en ti quien haga ¿qué? Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones delante de ti. Aquí en esta parte de la escritura vamos a seguir leyendo. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agorero y adivinos, oyen, mas a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Es muy importante, hermanos, que tengamos en cuenta esta parte de la escritura. Ustedes no saben que cuando ustedes o esas personas que practican o que van y consultan a ese tipo
de personas también. No saben, hermanos, que ustedes mismos, escúchenme bien, ustedes mismos están entregando a sus hijos a Satanás. Ustedes mismos están prostituyéndose y ustedes mismos están entregando a sus hijos al diablo para que el diablo tome el control y tome la vida de sus hijos. Qué tremendo es esto, hermanos. Es un asunto muy delicado. Y es un asunto de vida o de muerte. Sí. Por eso dice la Escritura, y el Señor se los dijo a los israelitas: no sea que pases a tu hijo por el fuego, o a tu hija también, que tú le entregues a ese tipo de prácticas, que tú le entregues a ese tipo de personas, porque cuando tú vas y consultas a ese tipo de personas, lo que tú estás haciendo es entregando la vida de tus hijos a esas personas que practican esas cosas. ¿Por qué mueren a temprana edad los hijos? ¿Por qué mueren a cierta edad nuestros hijos? Yo no lo había comprendido y no lo había entendido. No es circunstancia de la vida, no es circunstancia de que ya tenía que morir, sino es porque nosotros mismos a veces les entregamos al diablo al ejercer esas prácticas a nuestros propios hijos. Y después, ¿por qué se lamentan las personas? ¿Por qué murió mi hijo? ¿Por qué murió mi hija? ¿Por qué falleció? ¿Por qué a temprana edad? Si todavía estaba muy joven, si todavía era un adolescente, si todavía era un niño, ¿por qué tuvo que morir? Porque uno mismo le abrió esa puerta al diablo. Y uno mismo le está entregando a nuestros hijos a esos seres perversos. Este tipo de personas, hermanos, se empiezan a prostituir. A veces condenamos la prostitución, ¿verdad? Muchos de nosotros condenamos la prostitución. Y condenamos y juzgamos a las prostitutas, a las mujeres que venden sus cuerpos, las juzgamos y las clasificamos y decimos: estas mujeres no tienen el derecho, o son pecadoras, o están haciendo esto. Pero ¿sabía usted que al consultar a los brujos, a los adivinos, a los hechiceros, a los agoreros, usted mismo se está prostituyendo? No es necesario que usted se pare en una esquina y venda su cuerpo. Usted mismo se prostituye. Al ejercer estas prácticas, usted mismo se está prostituyendo. Y vamos a ver esto en el libro de Levíticos. Vamos a ver en el libro de Levíticos capítulo 20. No hace falta que usted se pare en una esquina para prostituirse, para venderse al mejor postor. Vean de qué otra manera también usted se puede prostituir. Dice el libro de Levíticos, capítulo 20, veamos los versículos del 1 al 6. Y aquí la Biblia nos muestra dos acciones que Dios condena. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro, ¿qué dice? Morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio a sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Voy a hacer un paréntesis. El dios Moloc, hermanos, era un dios perverso y también era el dios del fuego, que la gente sacrificaba a sus hijos, los ofrecía a sus hijos al dios Moloc. ¿Sí? Y una de las cosas que vemos aquí, hermanos, que Dios también le habla a quién, a los hombres. Dios habla también a los hombres. Cuando los hombres, hermanos, me voy a meter un poquito aquí con esto, que no les va a gustar nada a los esposos, nada a los maridos, porque veamos cómo se atraen los demonios. Una de las cosas por las cuales se atraen los demonios, escúchenme bien,
Los demonios se atraen por las ondas sonoras y los demonios se atraen también por el contacto físico sexual. Un hombre, cuando tiene relaciones con otra mujer fuera de su matrimonio, ese hombre o esa mujer que tiene relaciones sexuales con otro hombre, con otra mujer, usted no sabe lo que esa mujer o lo que ese hombre, en qué anda metido ese hombre. Usted no sabe lo que adora, usted no sabe a qué se dedica, ya sea esa mujer o ya sea ese hombre, y usted tuvo relaciones sexuales. Y usted va y se mete con ese hombre o con esa mujer. Tal vez que adoró a la muerte, tal vez que fue satanista, tal vez que practicó la brujería, la hechicería. Usted va y se mete con esos hombres o con esas mujeres. ¿Saben qué es lo que hace, hermano? Una de las cosas que hacemos o que hacen ese tipo de personas cuando se meten con esas personas es que atraen a esos demonios y empiezan a transmitírselos a sus esposas y a sus hijos. Por eso hay espíritus de drogadicción, hay espíritus de fornicación, hay espíritus de adulterio, hay espíritus de borrachera, hay espíritus de perversidad, hay espíritus de pornografía, hay tantos espíritus y tantos demonios que se transmiten solamente por el contacto sexual. ¿Por qué? Porque esas personas se los transmitieron a ellas y estas personas se los transmiten a sus familias y empiezan los hijos a prostituirse, empiezan a drogarse, empiezan a meterse con personas cualquiera, ya sea con afeminados, ya sea como homosexuales, transexuales, en fin, empiezan las perversidades y las maldades a ejercer en el hogar y en la familia. Y esto es consecuencias graves. No culpe, no se culpe a usted. Vea usted de dónde usted trajo a ese espíritu demoníaco que está controlando la vida de sus hijos, la vida de su padre o la vida de su hijo. Dese cuenta y pueda usted, que Dios le dé la sabiduría y la capacidad para que pueda usted discernir de dónde trajo ese espíritu de drogadicción, de dónde trajo ese espíritu de alcoholismo, de dónde trajo ese espíritu de andar con mujer y mujer o con hombre y con hombre, de dónde trajo ese espíritu de perversidad, de maldad. ¿De dónde surgió ese espíritu? Porque debemos de darnos cuenta de dónde lo trajimos y en dónde lo estamos sembrando. Y muchas veces no nos percatamos de eso. ¿Por qué razón? Porque decimos, es normal y todo el mundo lo hace. Pero la Biblia es directa y es clara y Dios condena todo ese tipo de acciones. Y vean lo que sigue diciendo, porque ahí no acaba el texto. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado a sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él. ¿Cómo dice? Prostituyéndose. ¿Con quién? Con Moloc. ¿Ve cómo usted se puede prostituir? Usted mismo se está prostituyendo. Sigue diciendo. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponerlos por obra, yo Jehová os santifico. Amén, gloria a Dios. ¿Qué es lo que hacen, hermanos? Yo le pregunto a usted, una mujer que se prostituye, una mujer que vende su cuerpo, escoge a las personas que con las que ella quiere estar. Le pregunto, ¿qué respondería? ¿Sí o no? Ella nunca escoge a las personas.
con la que ella quiere estar. Siempre y cuando le lleguen al precio, se va con la persona que más paga. Y no saben, hermanos, que este tipo de hombres se empiezan a prostituir, empiezan a llevar estos espíritus de lujuria, esos espíritus de perversidad, con su casa, con su familia, con su esposa y con sus hijos. Se están prostituyendo. Es como si usted se parara en la esquina y le dijera: tómenme, aquí estoy, y hagan en mi vida lo que quieran. Porque así es una mujer de esas. Una mujer de esas no está en condición de pedir, no está en condición de tener, no está en condición de exigir. ¿Por qué? Porque el que paga, ama. Y los hombres y las mujeres que hacen este tipo de prácticas, que consultan a los adivinos, a los agoreros, a los magos, a los astrólogos, se están prostituyendo. Se prostituyen ellos mismos. Y Dios condena ese tipo de prácticas. Dios es muy severo en ese tipo de acciones. Y Dios, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando este tipo de personas hacen este tipo de prácticas, el rostro de Dios está con ellos. Dice la Escritura que Dios voltea ¿qué? Su rostro. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que Dios desampara y deja solos a ese tipo de personas que practican esas cosas. No puede decir la gente que va buscando al hechicero, al agorero, al adivino, al astrólogo, no puede decir esa gente: Dios está conmigo, porque la misma Biblia lo dice y la misma Biblia tiene la respuesta, la misma Biblia condena a ese tipo de personas. Y esa persona no puede decir: Dios está conmigo, porque el rostro de Dios voltea hacia otro lado, porque deja sola a esa persona. Dios condena a que ese tipo de personas hagan ese tipo de prácticas. Otra de las cosas que también pasa en este tipo de personas, hermanos, es que este tipo de personas, hermanos, empiezan a invocar a espíritus de los muertos. Qué tremendo es esto. Esto, cada vez que la persona se va, prostituye, se contamina, empieza ya a pervertirse tanto, que ya pierde la noción, pierde el tiempo, pierde toda sensibilidad a las cosas de Dios. Empiezan a meterse ya con la brujería, con la hechicería, con el ocultismo, empiezan a ir a ver a la medium para que le diga en dónde está la mujer, cómo está la mujer, en fin, todas esas cosas que esta persona trae en su corazón. Dice la Biblia, acompáñame, hermano, al libro de Levíticos, ahí mismo. Ahora lee el versículo 27 de ese mismo capítulo. Dice la palabra de Dios: y el hombre y la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Hay personas que van a buscar a las medias. ¿Quién es la media? Aquella persona que invoca a los muertos. Los muertos ya no pueden resucitar, y déjame decirte una cosa: los muertos no pueden hablar. Un muerto ya está muerto y nunca se levantará hasta el día del juicio. La voz que tú oyes o la voz que tú oíste de tu abuelito, de tu abuela, de tu padre, de tu madre, de tu tío, no es la voz de él, es la voz de un demonio. Porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Los espíritus demoníacos hacen creer a la gente que es el abuelito, que es la abuelita, que es el padre, que es la madre, que es el hijo, el esposo, la esposa, en fin. Y la gente está tan cerrada de ojos que hay, es que oí hablar a mi abuelito, y me dijo mi abuelito. Es el demonio que te está hablando, porque el demonio te conoce y sabe quién eres, y sabe tu debilidad.
Pero la gente está tan ciega que no quiere escuchar y no quiere ver la palabra de Dios. Oír la voz de Dios, la verdadera voz de Dios que le dice, deja ya de hacer este tipo de prácticas, deja de hacer este tipo de cosas porque esas son abominaciones que yo aborrezco y que yo desecho y que yo no quiero que tú las practiques. Qué tremendo es esto, hermanos. Y lo peor de todo, las consecuencias tan graves que traen estas cosas. Porque ahí no para. Siguen consecuencias graves. Y aquí es a donde Dios va a hablar muy seriamente a tu corazón y a tu vida si tú has practicado este tipo de cosas. Si tú has hecho este tipo de cosas, yo te digo algo, al final del culto, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, tu maldad, y no es malo pedirle perdón a Dios. Es reconocer que tú estuviste o estás metida en ese tipo de cosas. Vayamos al libro de Isaías. Isaías. Ve lo que dice el libro de Isaías. Isaías, capítulo 47. Isaías, capítulo 47. Antes de entrar a este pasaje, quiero hacerles una pregunta aquí a algunos hermanos, a algunas personas. ¿Cuántos de ustedes han perdido seres queridos? Ya sea padre, ya sea madre, ya sea esposo, ya sea hijos. ¿Cuántos de ustedes han perdido seres queridos? Levanten la mano, así con ganas, no se queden, sí. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué razón los perdió? Sí. ¿Por qué? Pues yo llegué a la conclusión que con la palabra de Dios y uno pasa a mi alma que decía que nuestros días están contados. Entonces Yes. yo me sentí. Así es, están contados nuestros días. Pero una cosa es que yo muera bajo la voluntad de Dios. Escúcheme bien, porque podemos morir en cualquier momento, podemos dejar esta vida en cualquier instante. Una cosa es que yo muera bajo la voluntad de Dios y otra cosa es que yo mismo o alguien anexo a mi persona, a mi vida, haya propiciado mi muerte. Como que se oye un poquito duro, pero lo vamos a ver a través de este texto bíblico. Una cosa es que Dios decida cuándo muero, cuándo Dios me quita la vida, y otra cosa es que otros hayan propiciado mi muerte, o el que haya muerto esta persona. El libro de Isaías nos va a dar mucha luz. ¿Qué es lo que pasa cuando estas personas practican ese tipo de cosas? Isaías capítulo 47. Y veamos en el versículo 8 a quién primero Dios le habla. Les dije que les iba a comprobar con la Biblia que la primera que transgiere a este tipo de acciones, a este tipo de prácticas, son la mayoría las mujeres. Las mujeres dolidas, las mujeres amargadas, las mujeres despreciadas,
las mujeres engañadas, las mujeres pisoteadas, las mujeres son las primeras que vienen a consultar a ese tipo de personas. Y aquí lo dice la palabra de Dios. Oye pues ahora esto, mujer que voluptuosa. Quiero que leas esa parte de la Biblia, ahí, hijo, está señalada en tu Biblia. Lee esa parte. Ahora escucha, mujer amante del placer, que se siente toda tranquila, diciendo a sí misma: yo soy única, no existe otra, además de mí. No enviudaré y perderé a mis hijos. Hasta ahí. ¿Cómo le llama a esa mujer? Mujer amante de qué? De los placeres. Porque la mujer se deleita en ese tipo de prácticas. Se deleita en hacer ese tipo de prácticas, en ir a consultar al brujo, al hechicero, al mago, al astrólogo, a todas esas cosas. Las mujeres, para ellas es un deleite. Se deleitan. Ah, qué bueno que al fin voy a tomar venganza de la vida de mi esposo. Ah, qué bueno que voy a tomar venganza en la vida de esta persona. Ah, qué bueno que ahora sí le voy a hacer pagar todo lo que me ha hecho. Tengan cuidado, hermanas. La venganza no es suya. La venganza proviene de Dios y es de Dios. Si su esposo la engaña, déjelo, pero nunca lo maldiga y nunca vaya a consultar a los brujos o a los hechiceros. Deja que el Señor tome control de su vida y el Señor le pagará a tu esposo y a tu esposa o a tu hijo, tu hija, lo que sea. Pero nunca tomes venganza por ti mismo. Porque la mujer se deleita en ese tipo de placeres. A la mujer como le encanta meterse en ese tipo de cosas y está pendiente, y ahora que mi zodiaco, ¿qué me dirá? Y están pendientes de la astrología, están pendientes de la adivinación, buscan al brujo, al hechicero, al mago, a todo este tipo de cosas, pero vean las consecuencias tan graves que traen a su vida. Porque Dios, hermanos, es lo que más aborrece. Vuelvo a repetir, Dios aborrece dos cosas: la idolatría. ¿Ustedes creen que Dios esté contento con todo lo que está pasando ahorita en México? ¿Cómo está metida la gente ahí idolatrando al hombre cuando deben de verdaderamente honrar y darle gloria al Dios verdadero? Dios condena y Dios aborrece la idolatría. Y otra de las cosas que Dios aborrece es la brujería, la hechicería. Dios condena severamente estas dos prácticas que el ser humano hace. ¿Y qué pasa con esta mujer? Vean qué sucede. Dice esta mujer, dice: tú que estás sentada confiadamente, tú que dices en tu corazón: yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré, ¿qué dice? Orfandad. ¿Ustedes creen, hermanos, que al hacer este tipo de prácticas no traen consecuencias graves? ¿Por qué hay mujeres que se han quedado viudas? ¿Por qué hay mujeres, hay madres que han perdido a sus hijos? Pregúntate y contéstate tú mismo, y la respuesta la vas a encontrar en la palabra de Dios. No andes buscando respuesta a tu futuro, a tu presente, a tu pasado, en los astrólogos, en los magos, en los hechiceros, en los adivinos. Aquí está la respuesta a todas las cosas que el hombre necesita conocer y saber. No hay otro libro que tenga las respuestas exactas como lo dice la palabra de Dios, como nos muestra la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros no sigamos cometiendo errores que traigan consecuencias fatales a nuestras vidas. Tarde o temprano, cuando tú practicas o has practicado estas cosas, tarde o temprano te llegarán, si antes tú no le pides perdón a Dios y te arrepientes. Tarde o temprano llegarán todas estas cosas, porque dices confiadamente: no pasa nada, hasta ahora no me he quedado viuda, hasta ahora todavía tengo a mis hijos, pero tarde o temprano Dios te quitará a tu esposo o Dios te quitará a algún hijo. Esto es lo grave, y esto es lo más tremendo. Las consecuencias tan graves que trae
en meternos en los brujos, con los hechiceros, con los adivinos, con los sacerdotes. Dice la Escritura, sigue diciendo, estas dos cosas, versículo 9, estas dos cosas te vendrán, ¿cuándo? De repente, en un mismo día. Orfandad y qué? Y viudez. No preguntes el día de mañana. No preguntes el día de mañana. O si ya ha partido alguien, Dios te da la respuesta. ¿Por qué se fue tu hijo? ¿O por qué se fue tu esposo? Porque tú le abriste una puerta al diablo y te metiste con la brujería, te metiste con la hechicería, te metiste con los adivinos, te metiste con todas esas cosas. ¿Te das cuenta ahora por qué se fueron tus seres queridos tan temprano? De la forma como enseña Daniel. Porque la Biblia no dice de la forma como van a morir. Solamente que la Biblia dice que Dios te los va a quitar por tus prácticas paganas que tú hiciste. Porque tú te metiste ahí, porque le hiciste más caso al brujo, al hechicero, al adivino, al astrólogo, a la medium y a la palabra de Dios. Porque no te arrepentiste de tu pecado, tarde o temprano todas estas cosas llegarán a tu vida y Dios tomará cuentas de tus prácticas que tú hiciste. Porque ahí no acaba el texto. Porque te confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve, ¿verdad? ¿O acaso cuando tú fuiste a consultar al adivino, al astrólogo, al mago, al hechicero, a la bruja, le pediste permiso a tu papá, a tu mamá, a tu esposo o tu esposa? Viejito, voy a consultar al brujo para decirme con qué mujer andas. ¿Lo hiciste cómo? A escondidas. Lo hiciste a escondidas. Porque dijiste, nadie me ve. Pero hay ojos y oídos que sí te ven y sí te escuchan. Y estos son los ojos de Dios y son los oídos de Dios. Que sí te ven a dónde vas, que sí te escuchan todo lo que tú hablas y todo lo que tú dices. La mujer siempre hace estas cosas a escondidas de sus hijos y de sus esposos. ¿O le tomas consejo a tu esposo? Cuando te das cuenta, hasta tú mismo, tu mujer ya te entregó al diablo. Y tus hijos también tú ya los entregaste a Satanás. ¿Por qué? Porque te metiste en esas cosas paganas, en esas prácticas paganas. Y sigue diciendo, tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Vendrá pues, fíjate lo que dice el versículo 11. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Cuando menos te lo esperes, ya peló su gato. ¿Y por qué se fue? ¿Por qué murió tan joven? ¿Por qué murió como murió? ¿Cuál fue la razón por la que ya haya muerto esta persona? Porque tú mismo, tú misma, o tú mismo fuiste y entregaste esas vidas al ejercer ese tipo de prácticas. ¿Y para qué le lloras si no lo amabas? Porque cuando amas a la persona, la quieres, la cuidas y la defiendes. Pero cuando no, tú misma se la estás entregando al diablo. Y vamos a hacernos una limpia, porque necesitamos una limpia. Límpiate de tu maldad y de tu pecado, dice la palabra de Dios.
de tu porquería que hay en tu corazón, de eso límpiate, no vais con la señora que hace las limpias. ¿Para qué quieres hacer las limpias? Si la maldad está aquí, la perversidad se encuentra aquí. Y es lo que tienes que limpiar, tu corazón perverso y maligno, para que puedas ser libre y no tengas que hacer este tipo de prácticas. Y dice la palabra de Dios, dice, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste. ¿Desde cuándo, hermanas? ¿Desde cuándo las mujeres empiezan a practicar ese tipo de cosas? No es a fuerza que tengas 20, no es a fuerza que tengas 40, 50 años. ¿Sabes desde cuándo empiezan a practicar este tipo de cosas? Desde su juventud. Sí. Manita, vamos a ver los astros, a ver qué nos dice. A ver si me conviene o no me conviene ese chico, ¿verdad? Y empiezan a consultar la astrología, empiezan a consultar las estrellas, los adivinos. Y ya me engañó, y pero voy a ir que pague todo lo que me ha hecho. Son los pecados de juventud que cometemos. Y muchas veces en estos pecados no reparamos, que traen consecuencias graves a futuro. Cuando nosotros nos detenemos en ese tipo de prácticas. Porque sigue diciendo el texto, ahí no acaba. Te has fatigado en tus muchos consejos. Fíjate, como dice el versículo 13, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí que serán como tamo, fuego los quemará y no salvarán sus vidas del poder de la llama. No quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se ciñe. ¿Ve lo que dice el versículo 15? Así te serán aquellos con quienes te fatigaste, los que traficaron contigo desde tu juventud, cada uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Tú piensas, hermana y hermano, que has consultado ese tipo de cosas, que has hecho ese tipo de prácticas. Tú piensas que ellos algún día te van a defender. El diablo, hermano, el diablo te puede dar riquezas, te puede dar todo lo que tú quieras. El diablo es muy astuto y muy sutil. Te puede dar todas las mujeres que quieras, hermosas, todos los varones que tú quieras, guapos, esbeltos, flacos, como tú los quieras. El diablo te puede poner la mejor droga que tú quieras, te puede poner el mejor alcohol que tú quieras. El diablo te puede dar todo lo que tú le pidas si tú quieres. Pero tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano, él te va a pedir cuentas. ¿Me pediste? Ahora me tienes que pagar. O le pagas con tu propia vida, o le pagas con vidas de tus seres queridos. Porque el diablo cobra muy caro cuando tú te metes a ese tipo de prácticas. Y cuando tú te rehusas a pagar, él no le importa. Él toma la vida de la persona que tú más quieres, la persona que tú amas, ya sea tu esposa o ya sea tu hija, pero él toma una vida. ¿Por qué? Porque tú mismo te entregaste esas vidas al hacer ese tipo de prácticas. Es el tiempo, escúchame, si tú no te has arrepentido de este tipo de prácticas,
si tú no te has arrepentido en tu corazón. Porque a veces como que esos pecados se quedaron atrás y no nos acordamos de ese tipo de cosas que nosotros hicimos. No se las confesamos a Cristo, ¿verdad? No se las decimos, Señor, mira, me metí, fui a meterme con los brujos, con los hechiceros, me metí con los magos, me metí en astrología, me metí en todas estas cosas paganas, Señor, te pido que me perdones. Porque aún es tiempo de arrepentirnos antes de que vengan consecuencias graves sobre mi vida o sobre la vida de aquellos que tú mismo ya le abriste las puertas. Es un asunto muy delicado. Es un asunto de vida o de muerte. En ti está la decisión de romper con esas maldiciones, de romper con esas prácticas que tú hiciste en tu juventud y que han repercutido en tu vida y en la vida de tus seres queridos. Antes de que llegue o antes de que pasen o sucedan cosas desagradables a tu vida. La decisión, la determinación es tuya. Porque hoy es el día de arrepentimiento y hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú le tengas que decir a Dios, Señor, me arrepiento de todas esas prácticas, de todas esas cosas que hice, Señor, en mi juventud, porque no sabía, Señor, que en mi juventud en lo que hice en mi juventud iba a repercutir en mi vida pasada, en mi vida futura. Es el tiempo de que tú te tengas que arrepentir y pedir perdón a Dios, para que en estos momentos tú quedes libre y también tus familiares queden libres. Tú decides, la decisión es tuya. Ya hemos visto, hermanos, cómo las fuerzas satánicas, perversas y malignas, se pueden ejecutar y pueden hacer perversidad en muchos y en muchas vidas. Y todo ese tipo de personas que practican esas cosas ya están condenadas si no se arrepienten. ¿Qué decides? Yo una vez, hace mucho tiempo, cuando yo vi un tema muy diferente, me acordé de que yo había hecho un pacto. Había hecho un pacto con Satanás. Y yo pacté con él. Cuando yo vi ese tema, lo estaba dando ese tema, el Espíritu Santo me empezó a recordar. Y me dijo, tienes que romper ese pacto. En este momento tú tienes que romper ese pacto que tú hiciste. Y en ese momento caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname por ese pacto que yo hice, porque no sabía las consecuencias tan graves y desastrosas que podían venir a mi vida y a la vida de mis seres queridos. Pero yo rompo ese pacto en el nombre de Jesús y desecho todo ese pacto que yo hice, porque yo sé, Señor, que es una abominación para tu vida. Y rompí con ese pacto, porque si tú no rompes con esos pactos se irán hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué generación vas? ¿Qué generación estamos? ¿Cuántas generaciones faltan? Y rompí ese pacto y dije, Señor, no quiero que mis generaciones futuras hereden estas maldiciones. No quiero que mis generaciones futuras, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos y mis tataranietos hereden estas prácticas. Yo las rompo en el nombre de Jesús. Pero la decisión es tuya. Y te despido. Yo no te voy a pedir qué es lo que tengas que hacer en este momento. Yo no te voy a decir qué es lo que tengas que orar, qué es lo que tengas que decirle a Dios. Tú solito lo tienes que hacer. Tú
tú solito. Ahí medita en tu corazón, medita en tu vida. ¿Qué has hecho? ¿En dónde te metiste? ¿A quién fuiste a consultar? ¿Al brujo, al hechicero, al adivino? ¿Consultaste la astrología? Te metiste en tantas cosas que hoy traen consecuencias graves a tu vida. Yo no voy a orar por ti. Tú tienes que orar por ti mismo y romper por ti mismo todas esas prácticas y todas esas cosas en el nombre de Jesús. Porque el único que puede romper y deshacer todas esas cosas es la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario por el Cordero de Dios. Pero hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo tú, hazlo, hazlo, porque el día de mañana no sabes qué consecuencias graves puedes traer a tu vida si tú no rompes con esas prácticas. Y el diablo se puede cobrar con lo que más amas en la vida. Dios nos hace libres y Dios rompe toda cadena de esclavitud, porque esto muchas veces te tiene esclavizado a tu pasado. Eso te esclaviza y te ata a tu pasado. Esas prácticas te están atando a tu pasado. Y por eso muchas veces también no puedes ser una persona fiel al Señor Jesucristo. Decláralo, decláralo. Dilo: Señor, reconozco que he metido en esas cosas, Señor. Reconozco mi pecado, Señor. Reconozco que he metido en esas prácticas, Señor, por mi ignorancia, por mi falta de conocimiento, Señor. Pero ahora yo te pido que me perdones, Dios. Perdóname, Señor, por esas cosas que yo hice, Señor, en mi juventud, en mi pasado, Señor, sin saber las consecuencias que traerían a mi vida. Pero ahora conozco tu palabra, conozco tu verdad, y tú me la has revelado a mí, Señor, para conocer y saber que eso está mal delante de ti, Dios. Que tú aborreces esas cosas, Señor. Yo te pido, Señor, que me hagas libre, Dios. Que hagas libre a mis generaciones, a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos y a mis tataranietos. Que los hagas libres, Señor, de toda atadura que yo mismo traje a mi vida y que yo mismo adquirí en mi vida por meterme con esas prácticas, creyendo que ahí encontraba la solución a mis problemas sentimentales, emocionales, económicos, de cualquier índole. Porque muchas veces fuiste a buscar al brujo, al hechicero, al mago, al astrólogo, porque no tenías dinero, queriendo solucionar tus problemas económicos de esa manera. Dios dice que denle la plata, denle el oro y denle toda la tierra de su reino. Padre, yo te ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos y por la vida de todos aquellos que vean en este video, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Jesús, tú eres más poderoso y fuerte que cualquier espíritu, que cualquier demonio, que cualquier ocultismo, que cualquier satanismo. Tú eres más poderoso y fuerte, Señor Jesús, y has venido a romper y a liberar y a dar vida, Señor Jesucristo. Yo te ruego, Señor Jesús, por mis hermanos, por las personas que ven este video, Señor, que tú las hagas libres, Señor Jesucristo. Que rompas esas cadenas de maldiciones
que muchas veces trajimos a nuestras vidas sin saber las consecuencias que esto traería en nosotros. Padre, rompe, Señor, toda cadena de brujería, de hechicería, de ocultismo, de adivinación, de astrología. Señor, rompe todas esas cadenas, Señor, de perversidad y de maldad que nuestros padres o nosotros mismos nos metimos, Señor. Amamos a nuestros seres queridos. Amamos a nuestros esposos, a nuestras esposas. Amamos a nuestros hijos. Pero nunca sabíamos, Señor, que todas estas cosas recaían en nuestros seres queridos. Amado Señor, consuela los corazones de las personas que hayan partido algún ser querido, ya sea su esposo, su esposa, sus hijos. Consuela los corazones, Señor, y que también ellos se den cuenta, Señor, que si partieron a temprana edad, que si se fueron a temprano tiempo, Señor, fue porque muchas veces nosotros mismos le abrimos una puerta al enemigo para que tomara esas vidas que no le pertenecían. Pero hoy, Señor, tú has venido a darnos vida y vida en abundancia, Señor. Hoy, Señor, tomamos, Señor, tu palabra. Tomamos la vida tuya, Señor, para que esta vida, Señor, también se establezca en nuestros seres queridos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por darnos esta bendición de recibir tu palabra y de entender tu palabra y de conocer tu verdad, Señor, porque nos ha abierto nuestro entendimiento para conocer, Señor, lo que tú aborreces y lo que tú no quieres, Padre. Gracias, Dios, por la vida de cada uno de mis hermanos, por la vida de las personas que escuchen este mensaje, Señor, y que vengas y los liberes de todas sus ataduras, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.